Buenas noches, mi nombre es William Andrés Bastías Guerrero, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el presente video les voy a hablar de la materia Principios y Estrategias de Gestión Ambiental y el diseño de una ecoetiqueta tipo 2 según la norma ISO 14021. Para realizar los estudios y la implementación de una ecoetiqueta, se tiene en cuenta el análisis del ciclo de vida del producto que se le va a realizar el ecoetiquetado. Inicialmente, el arroz es un cultivo en el cual se utiliza mucho lo que es el agua y la tierra, o sea, el suelo. Tenemos muchos aspectos de los cuales podemos analizar. En el ciclo de vida se realiza un análisis energético del medio ambiente en la producción arrocera. Para realizar el análisis, realizamos un inventario de cada etapa del proceso productivo, identificando las entradas energéticas y desechos y salidas para evaluar el impacto de cada una de estas. Inicialmente empezamos por la adquisición de materias primas. En el ciclo de vida del arroz, la materia prima son las semillas, los fertilizantes, los pesticidas, los insecticidas, el agua y los combustibles que se utilizan como energía, como es el caso del diésel, la gasolina y la energía eléctrica y la combinación de estos en el proceso productivo. En el siguiente diagrama vamos a explicar el ciclo de producción del arroz. Como podemos ver, el arroz es uno de los productos que utiliza en gran cantidad el agua y los suelos, pero donde se utilizan bastantes fertilizantes, agroquímicos, herbicidas, los cuales afectan en gran manera el agua. En la parte del suelo se desestabiliza el suelo en la parte física y química. Lo mismo el agua, la cual, por el uso de los fertilizantes ricos en nitrógeno, se produce lo que le llamamos la eutrofización, afectando todos los seres vivos que viven en el agua y en las vertientes de aguas superficiales donde se vierten estas aguas utilizadas en el cultivo del arroz. Posteriormente de un tiempo de ya el arroz crecer, se realiza el proceso de recolección, en el cual se utiliza bastante los combustibles por la maquinaria que se utiliza. Después de realizar el proceso de recolección, se lleva el grano a la industria de los molinos, donde se realiza el proceso de limpieza para extraer el grano. Posteriormente, después de ya extraer el grano, se llega al proceso de empacado, donde es distribuido en camiones hacia los diferentes sectores y almacenes o sitios donde se almacena para ser distribuido al consumidor final, que somos nosotros, dentro de lo cual vamos a tratar de que el empaque que lleva el arroz sea totalmente reciclable, o sea, que vuelva completamente 100% al proceso productivo. En estas actividades sigue la manufactura, el procesado y la formulación. Dentro de la manufactura, el procesado y la formulación, encontramos que uno de los recursos
que más ingresa al proceso es el agua, afectando la disminución de caudales, contaminando y degradando las aguas, destrucción de los bosques y el desequilibrio ecológico. Como método de prevención, nuestra empresa utilizará la protección de las fuentes mediante el establecimiento de una época de siembra con el propósito de aprovechar las aguas lluvias. Se verificarán pendientes y se diseñará un sistema de riego y de drenaje de acuerdo a las condiciones físicas y químicas de los lugares donde se encuentran nuestros cultivos. Dentro de la labranza, el recurso más afectado o la entrada de materia más afectada es el suelo, puesto que hay compactación y hay erosión por la maquinaria que se utiliza dentro del proceso productivo. Como método de prevención, nuestra empresa utilizará reducir los pases de las maquinarias en la labranza. Dentro del proceso de semilla y sembrado, la materia o el recurso de entrada más afectado es el suelo, por la contaminación de malezas y de enfermedades. Dentro del riego, el recurso más afectado sería el agua, por la contaminación y sedimentación de cuerpos de agua. Asimismo, se producen efectos como la erosión, la salinización, pérdida de materia orgánica y desequilibrio microbiológico de los suelos. También se afecta el aire por la emisión de metano, uno de los elementos compuestos químicos que más contribuye al efecto invernadero. Dentro de la fertilización tenemos dos entradas que son, o dos materias o recursos que se afectan, que son el agua y el suelo. Dentro de estos dos recursos afectados, el agua se contamina por eutrofización, que es el aumento de nitrógeno en las aguas, y el suelo se contamina por la alteración del equilibrio de nutrientes o el cambio de pH. Para el tratamiento de malezas se ve afectado el agua y el suelo, puesto que el uso de agroquímicos en los suelos y en las aguas se propaga hacia los diferentes vertientes o aguas superficiales. Para el control de insectos y fitófagos y enfermedades, los elementos o recursos más afectados es el agua, el suelo y el aire. Y en la cosecha, lo que más se afecta es el suelo, el aire y el agua, teniendo en cuenta que hay más movimiento de vehículos recogiendo y moviendo toda la cosecha, por lo cual es necesario utilizar combustibles fósiles como el diésel o la gasolina. Durante el almacenamiento lo que más se afecta es el aire y el suelo, puesto que hay sobredimensión de material particulado. Asimismo, de contaminación por transporte de los productos por camiones. Dentro del proceso industrial, que comprende lo que es descascarar, pulir, clasificar, empaquetado y alistamiento para el consumo, los recursos de entrada más afectados son el aire y el suelo, y los de salida son la contaminación por el material particulado, el ruido, las aguas residuales de emisión de gases de efecto invernadero y residuos sólidos. En la distribución y transporte se realiza en camiones o barcos cuando el producto va a salir del país a las diferentes ciudades del país o el extranjero, donde hay puntos de almacenamiento y posteriormente distribución a los supermercados y tiendas. En el uso, reutilización y mantenimiento del proceso de producción del arroz, como residuos obtenidos, la cáscara, la paja, los plásticos, recortes, envases de agroquímicos y demás elementos son reciclados y utilizados en el proceso productivo. En la gestión de residuos,
Los elementos que más se afectan de salidas es la recolección, el transporte, el procesamiento y tratamiento en el reciclaje, donde hay uso de combustibles fósiles, diésel y gasolina. Asimismo, podemos decir que dentro de los aspectos ambientales más importantes y como les decía anteriormente afectados, de acuerdo al análisis de ciclo de vida del arroz, el agua, se hace un uso malo de ella, causando la disminución de los caudales, afectando las cuencas que riegan el cultivo. En los procesos de pulido a llegar a ser la contaminada del agua ácida con un alto grado de material. El suelo es afectado por el mal uso de los abonos, afectando las características físicas, químicas, biológicas, microorganismos y de pH del mismo. El aire. Durante el crecimiento del cultivo del arroz se produce gran cantidad del metano, el cual va directamente a la atmósfera. Como se puede observar en la imagen, el uso de bastantes agroquímicos, fertilizantes y herbicidas hace que la misma agua con la que se riega se convierta en un foco de producción de metano. La flora y la fauna se ve afectada puesto que en muchos casos se destruyen bosques y se generan desequilibrios ecológicos al momento de establecer cultivos de arroz sin ningún tipo de estudios ambientales. El modelo de ecoetiqueta que hemos escogido con el compañero Andrés es este, en el cual se muestran dos flechas, una arriba y una abajo. La de arriba es la de color azul, que es el agua, representa el agua, que es uno de los elementos afectados, y la de abajo es la verde, que representa el suelo, que también es uno de los elementos más afectados. Posteriormente, ustedes ven el símbolo del Mobius Loop hacia el fondo de las dos flechas, el cual representa el reciclaje o la reutilización de un producto de los cuales dentro del proceso productivo y de distribución del arroz va a ser totalmente vuelto a su ciclo de producción. Hacia los lados encontramos 3 granos de arroz a la derecha y 3 granos de arroz a la izquierda, los cuales representan el arroz cosechado, que no ha sido intervenido. Características según ISO 14021. El empaque que se puede apartar, dice la ISO 14021, de acuerdo a sus características nos habla de que el empaque que llevaría nuestro producto debe ser 100% reciclado y que el uso del Mobius Loop representa eso. Se toma como declaración de porcentaje puesto que no hay un porcentaje de cantidad reciclable del total perteneciente al empaque. Asimismo, dentro de nuestro grupo decidimos que al no colocar un porcentaje de reciclaje, se da a entender de que es totalmente reciclaje el plástico en el cual se almacena o se entrega o se distribuye el arroz que se va a vender. Asimismo, la norma ISO 021 dice que es aplicable a cualquier mercancía o servicio. Además de eso, dice que la declaración ambiental acompañada de un enunciado explicativo que describe los límites. En este caso nosotros vamos a trabajar sobre el empaque, el cual este ecoetiqueta va a ir sobre ese empaque en la parte superior izquierda de la marca, con el propósito de que sea fácil identificar y que las personas la vuelvan o la reciclen y la lleven a su estado inicial para que sea procesado este plástico y vuelva a las personas o vuelva al ciclo de producción completo. Asimismo nos habla de la autodeclaración ambiental, la cual es una certificación
independiente de los fabricantes, importadores o distribuidores, los cuales